Una investigación exhaustiva y seria de los asuntos de política pública y gobernanza del país se analizan desde el observatorio. Porque los temas de impacto ya están bajo la lupa y los analizamos desde el observatorio. Saludos amigos y bienvenidos a un nuevo programa desde el Observatorio. Les saluda Jennifer Castellanos Barreto, ayudante del director del Observatorio de Sociedad, Gobernanza y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Como todas las semanas, para mí es un gusto saludar a todas las personas quienes se conectan a esta hora a través de Católica Radio y por supuesto a quienes escuchan o ven la retransmisión por cualquiera de las plataformas digitales de nuestra querida universidad. Como es de costumbre, nos acompaña nuestro coanfitrión, el doctor Hernán Vera Rodríguez, director del Observatorio. Bienvenido, doctor, a un nuevo programa. Hola Jennifer, hola a la radioaudiencia. Es siempre interesante compartir con ustedes temas que tienen que ver con la sociedad, que tienen que ver con nuestro gobierno, que tienen que ver con la participación ciudadana y la gobernanza. Así es, doctor, y sumando lo que está diciendo, cuéntenos de qué estaremos hablando el día de hoy. Pues precisamente, Jennifer, sabes que siempre nos gusta tener un anclaje, ¿verdad?, en la realidad, un anclaje en lo que está pasando en nuestra sociedad. Y hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver con una serie que está muy en boga en nuestra sociedad, en una de las plataformas digitales de estas de streaming. La serie que se llama Adolescence en inglés, Adolescencia o Adolescentes en español. Así que como lo dice su tema, pues es una serie corta que tiene que ver, una serie limitada que tiene que ver, ¿verdad?, cuyo tema principal gira en torno de un adolescente y un grupo de adolescentes que son sus amistades. Así es, doctor, y para la audiencia, quienes no han visto esta serie, por favor, si ustedes no han visto esa serie, vaya y véanla, aunque vamos a estar hablando un poco de ella, también vamos a estar diciendo pues cosas que pasan en esta serie, por lo cual anunciamos que vamos a dar información de la serie. Adolescencia, como dijo el doctor, es una miniserie que ha tenido gran auge en el mes de marzo. De hecho, se estrenó el 13 de marzo en la plataforma de Netflix y es un drama criminal que ocurre británico y es creado por Jack Thorne y Stephen Graham, dirigido por Philip Baratini. La serie gira en torno a Jamie, un joven de 13 años que es arrestado por ser acusado de asesinar a una compañera de clase. En cada episodio, esto es lo que tiene de especial esta serie, es que cada episodio está rodado en un plano de secuencia, es decir, sin cortes de cámara, mediante una continuidad total de escena. Es algo que han resaltado muchísimo pues las personas que critican como tal las series y las películas. Cuenta con 4 episodios. En el primer episodio básicamente tiene que ver con la captura y el arresto del joven. En el segundo episodio pasan 3 días después del asesinato y se relaciona con esas dinámicas escolares y la visita de los investigadores a la escuela donde estudiaba Jimmy. El tercer capítulo, que a mí y en mi profesión, yo creo que a muchos psicólogos nos encantó este tercer capítulo, que tiene que ver con la entrevista que hace la psicóloga al joven. Y finalmente el cuarto capítulo toca un elemento bastante familiar. Ya transcurren 13 meses de Jimmy estar arrestado y ocurren unas dinámicas familiares interesantes y es el día del cumpleaños del papá de Eddie Miller. Así que esto es brevemente, a grosso modo, para la introducción de la serie. Pues sí, Jennifer, tenemos que hacer un spoiler, ¿verdad?, necesariamente para poder comentar la serie de qué es que trata, ¿verdad? Así que voy a hacer quizás un análisis y me gustaría pues que me obviamente ayudaras. Voy a empezar con los temas principales, por lo menos desde mi perspectiva del primer episodio. Fíjate, en el primer episodio el adolescente es arrestado y ahí llaman la atención, ¿verdad?, lo que a mí me parece que es un poco excesiva, quizás la violencia que usan los agentes para entrar en la casa, para hacer el arresto
y esta serie de cosas, ¿no? Así que imagínate, para cualquier persona adulta, pues sería un tanto frustrante el tener agentes de la ley y el orden irrumpiendo en tu casa en tempranas horas de la mañana, tumbando la puerta principal y haciendo, pues, ¿qué te digo yo? Esa intervención, arrestando, diciéndole a la gente no se muevan al piso todos, a la mamá, al papá, a la hermana, pues todos en ese proceso. Así que, de nuevo, veo ese enfrentamiento del niño, del joven, ante el sistema de justicia criminal y toda la violencia que eso puede generar. También veo una dualidad de roles en el agente a cargo. El agente a cargo, por un lado, pues después nos enteramos en la serie que es padre también de un adolescente, y por un lado, pues veo que trata de proteger en cierta medida al joven, pero por otro lado tiene que, ¿verdad?, pasar el joven por un proceso, ya que es está acusado de este fenómeno, ¿verdad? Por un lado, pues, ¿verdad?, es un adolescente, casi un niño, según la serie tiene 13 años, aunque después descubrimos que el actor que hace el papel tiene en realidad 15 años, pero es un jovencito muy frágil, muy delgado, pero según la serie capaz de un crimen atroz, de apuñalar en 7 ocasiones a una compañera de clase. Así que veo, ¿verdad?, esos temas y sobre todo llama mucho la atención la confrontación entre este adolescente, casi un niño, y todo el aparato represivo, el aparato de seguridad del Estado. No sé qué comentarios te merece, Jennifer. Yo creo que antes de proceder es importante contextualizar qué significa ser adolescente y por qué llama tanto la atención este tema. Para continuar con los otros capítulos, analizando los otros episodios, es importante contextualizar que la Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como ese periodo de crecimiento que se produce después de la niñez y es la etapa antes de ser adultos, y típicamente ocurre entre las edades de 10 y 19 años. La adolescencia puede dividirse, según la Organización Mundial, en 3 etapas. La temprana, que ocurre entre los 10 y los 13 años, por ejemplo, en el caso del chico de la serie, que es Jimmy, él se encontraba en adolescencia temprana, y en esta adolescencia temprana ocurre a nivel corporal una segregación o un aumento de la segregación de las hormonas sexuales, y entonces es donde comienzan ciertos cambios físicos, ciertos cambios comportamentales, incluso relacionales, ¿no? Una búsqueda de aceptación y de tener más amigos. Eso es importante, este tema, para seguir continuando ahorita con el análisis. La adolescencia media es esa edad entre los 14 y 16 años, donde ya las personas o los adolescentes de esta edad comienzan a tener una edad más estructurada, una identidad más estructurada, una construcción más de quién es, y comienza el sentimiento de vergüenza, de que ya no quiere ser un niño, quiere comenzar a actuar como un adulto, pero tampoco quiere ser un adulto en el sentido que tenga totalmente la responsabilidad de sus cosas. Y finalmente, pues la adolescencia tardía, que es esa edad entre los 17 y los 19 años, pero puede extenderse hasta los 21 años, y ya es típicamente las personas en esta etapa ya se sienten más cómodas con su cuerpo, hay una aceptación más de su identidad, de quién es, y se preocupa un poco más por el futuro, por las repercusiones de sus actos, cosa que no es común en la adolescencia temprana, es decir, en la edad de 10 a 13 años. Esa era como la intervención que quería hacer en este primer apartado, cosa que podemos contextualizar en dónde estaba Jimmy según su etapa de la adolescencia. Claro, fíjate, a la luz de ese análisis que haces, aquí hay como unos temas principales que resaltan de la adolescencia y tal como es reflejado, ¿verdad?, en la serie.
vemos en los personajes en esa búsqueda de identidad, ¿verdad? Tenemos los personajes donde están buscando quiénes son, explorando relaciones con los amigos, con sus padres, con la escuela. También las relaciones interpersonales es un punto bien marcado, ¿verdad? En la adolescencia y en la serie, ¿verdad? ¿Cuál es mi clique? ¿Cuál es el grupo de pares con el que comparto? ¿Cómo se divide la escuela en grupos, en cliques, ¿verdad? Pequeños. El tema de los primeros romances, ¿verdad? Es un tema incipiente en la serie. Y el tema de los grandes desafíos emocionales, ¿verdad? Relación de los jóvenes con sus padres, relación de los jóvenes con sus maestros, relación de los jóvenes con jóvenes de otro género. Así que eso asociado a todos los cambios hormonales que son típicos de la adolescencia y que bien acabas de nombrar, pues son puntos principales en la serie, ¿verdad? Vemos también esa situación de los padres que se va elaborando en episodios siguientes. ¿Cuánto conocemos los padres realmente a nuestros hijos? ¿Verdad? Así que tienes un padre que de momento tiene un hijo que técnicamente había estado un largo periodo de su adolescencia encerrado en su cuarto hasta tardes horas de la noche, jugando videos supuestamente, viendo películas quizás supuestamente, y los padres pues entendían y le daban ese espacio para ello. Pero cuánto conocen los padres a los jóvenes es un punto importante en ese primer episodio. ¿Algo más, Jennifer? No, creo que podemos pasar al segundo, ya que son 4, para en el segundo segmento poder hablar de los otros 2 y hacer una conclusión. En el segundo episodio llama la atención, a mi modo de ver, hay una crisis al sistema, hay una crítica al sistema escolar, el comportamiento de los adolescentes y la falta quizás de respeto o de atención o de aceptar la autoridad de muchos adolescentes. Pasan situaciones en ese episodio que muestran algunas conductas de rebeldía, de apatía con el sistema, de la crisis de los profesores para el manejo de los estudiantes, el uso del lenguaje, los cambios de la comunicación de los adolescentes, cómo se comunican. Ahí hay una parte contundente y fundamental, y es la parte cuando Adam habla con el investigador, con el agente, con su padre, y le cuenta el lenguaje que ellos usan en esos símbolos que nosotros conocemos como emojis y quizás los asociamos debidamente como es, pero la adolescencia encuentra otra forma de comunicación y aparece el tema que me pareció bastante interesante y tuve que buscarlo, aunque ya había escuchado ese concepto, de incel. Uh-huh. Sí, que es el celibato, ¿cómo se llama? Involuntario. Sí, fíjate, hay temas allí profundos. El primero, una seria crítica al sistema escolar. Y fíjate que estamos hablando del sistema escolar británico. Uh-huh. Pero parece ser un tema que aplica a todas las geografías, ¿verdad? A mí me parece, ¿verdad?, haber visitado escuelas como esa, ¿verdad? Entonces la escuela en general es desastrosa. Los detectives hablan de olores objetables en el lugar de la escuela. Vemos a maestros que se han rendido, no todos, pero maestros que se han rendido y constantemente dan películas en sustitución de la clase, no como un método pedagógico, ¿verdad?, sino llenando espacios vacíos, ¿verdad?, de lo que debía. Para entretenerlos,
Para que se queden quietos. Y es una crítica de los niños también. Dicen, Dios mío, pero otra película más, ¿verdad? Vemos a profesores o maestros que dejan a los estudiantes solos en el área, en el salón, ¿verdad? Vimos cuando vienen los investigadores por primera vez, el maestro no está en el salón de clase. Hay mucho bullying, hay muchas burlas de pares contra pares, hay agresiones, los padres pidiendo mayor seguridad, ¿verdad? Y vemos, pues mira, esa desconexión que tristemente se da a veces entre la niñez y la adolescencia, entre padres e hijos, en este caso de la serie, entre padres e hijos varones, que se retoma después en el último o penúltimo episodio, ¿verdad? Vemos pues cómo hay unas recriminaciones del hijo al padre y del padre al hijo, sobre todo hablando del hijo del investigador. Esos códigos de comunicación también nos llaman mucho la atención, Jennifer. Usted que ha dedicado parte de su investigación, ¿verdad?, al tema de los emojis, pues ahí tienes una agenda nueva, ¿verdad?, de cómo los emojis, los adultos los decodificamos de una manera, pero los jóvenes tienen otra clave de decodificación, tienen encriptados los emojis de otra forma, ¿verdad? Así que, pues, esos son los puntos principales del episodio número 2. ¿Introduces el 3? Sí, hay otro elemento en que ellos resaltan ahí, y es, aunque más adelante en el capítulo final vuelven a abordarlo, y es el uso del internet y cómo usan estos jóvenes el internet. Hay unas expresiones cuando el hijo de Adam le cuenta al detective sobre el concepto del 80-20, que eso tampoco lo tenía yo entendido, y era que el 80% de las mujeres le atraía el 20% de los hombres, y a las mujeres había que engañarlas para conseguir agradarles, porque normalmente no le agradabas. Y entonces veo un elemento fundamental, y es la construcción de cómo me percibo yo en relación con los otros y mi necesidad de agradar, o de hecho también algo que lo aborda la psicóloga, es cómo formo yo mi identidad a partir de las figuras masculinas con las cuales me puedo identificar. Y eso es fundamental en el tercer capítulo, y me pareció un elemento bastante interesante porque, enlazado con el internet y las formas de comunicar, sobre cómo entienden, interpretan y le asignan significado a los emojis, hay un lenguaje que los padres deben fijarse, y hay algo que en este capítulo también exponen, y es estar pendiente a aquello que no es verbal, a la comunicación no verbal. En algún momento yo escuché a un psicólogo escolar, un psicólogo de niños, que decía, fíjese en el comportamiento que su hijo la comunicación que su hijo no le está diciendo, y tenga la oportunidad de dejarlo y esperar que él entre al salón para ver cómo interactúa con sus compañeros, para ver qué dice, cómo recibe a sus compañeros, y llegue antes para saber cómo sale del colegio. Sale feliz, sale triste, sale con la cabeza agachada, sale con sus compañeros, sale solo, cómo va su ropa, y aprenda a leer ese lenguaje no verbal que le está comunicando. Ahora, otro elemento importante es conocer los emojis que usan, porque eso es un elemento clave, conocer los emojis que usan los adolescentes en su comunicación, aquellos que usan las tecnologías. Usted sabe que cuando usa algún tipo de apps para escribir, ya sea WhatsApp o el iMessage o el que sea para escribir, donde tú escribas, hay una parte donde tú puedes identificar los emojis más recientes. Identifique ese tipo de patrones de emojis y comuníquelo, háblelo, porque un elemento fundamental y transversal en toda esta serie es la falta de comunicación abierta con los adolescentes. Sí, eso es un punto importante, ¿verdad? Conocer de alguna manera, ¿verdad? Y compartir con otros padres, ¿verdad? Esa información. Yo creo que según los jóvenes tienen redes
para compartir información, pues los padres deben tenerlos también, y los maestros y los padres deben tener esa forma de decodificar esa comunicación. Traes un punto interesante, ¿verdad? Que es que en la adolescencia se pueden distorsionar muchos roles, ¿verdad? Fíjate que por lo que mencionaste, hablas de la distorsión de lo que es la relación entre los géneros, ¿verdad? Esa regla del 80-20, ¿verdad? Que se menciona por los adolescentes, pues me parece terrible porque es como la construcción desde muy temprana edad de una masculinidad tóxica, ¿verdad? Que si no se atiende a tiempo, pues puede terminar en serios problemas. Exacto, y sobre todo aquí hago un paréntesis y es, hay mucha información en internet, mucha comunidad que genera e incentiva la relación violenta con el género opuesto. Y es importante identificar eso desde la paternidad, ¿no? Desde la crianza de qué es lo que está consumiendo mi hijo y qué es lo que él está siguiendo. Porque desafortunadamente estos movimientos, esos colectivos, por ejemplo, feministas que llegan a la violencia, han hecho todo lo contrario. En lugar de unir o pacificar, por ejemplo, los encuentros entre distintos géneros, por el contrario, han hecho que se segregue más y se genere más violencia, como bien lo refleja en este caso, este capítulo. No todos, pero sí, algunos. Pues doctor, hemos llegado a este primer segmento. Vamos a una pausa desde el observatorio y ya regresamos. Desde el observatorio. Amigos, estamos de regreso en Desde el Observatorio conversando sobre la reciente serie llamada Adolescencia o Adolescentes en Español. Doctor, en el primer segmento abordamos y analizamos alguna información del primero y el segundo episodio. Quisiera continuar con este tercer episodio, Pues aquí en este segundo segmento. como es el episodio que más tiene que ver contigo y tu profesión, pues lo mencionamos y lo vamos añadiendo. En este tercer episodio el énfasis son las entrevistas con una psicóloga que tiene que hacer un informe presentencia. Y es, ¿verdad? Es complicado el rol del psicólogo en este caso porque la psicóloga, por un lado, quiere llevarle al juez, le quiere llevar y a los que van a tomar decisiones una idea de por qué el joven tiene esos comportamientos. Pero por otro lado, el joven percibe a la psicóloga no como psicóloga, sino como parte del sistema de justicia criminal. Y eso es un problema, ¿verdad? Que tiene, vamos a decir, el psicólogo que se desenvuelve en este ámbito. Vemos que el joven tiene una comunicación agresiva con las féminas. Hay una implicación fea, pero que no se desarrolla, de que el chico comete esos crímenes y tiene ese comportamiento que en los primeros 2 episodios es bastante tranquilo. Ya en el tercer episodio vemos unas explosiones de violencia verbal y hasta casi física del joven. Y hay una implicación de que eso tiene que ver con que el padre abusaba de él, cosa que nunca se desarrolla y que parece que en la serie, ¿verdad?, no era correcto. Pero deja esa implicación y la comunidad donde ellos viven, pues eso es lo que se rumoreaba. Al chico, por lo que puede sacar la psicóloga, pues le gustan las féminas, pero se le hace dificilísimo interrelacionarse con ellas. Es inseguro con respecto a las féminas e incluso amenaza físicamente a la psicóloga, y nos parece que demuestra un poco control de las emociones con el género femenino, lo que quizás ya se va esbozando de que quizás él pudiera ser el culpable, ¿verdad? Como de hecho, pues está acusado. Sí, ahí me gustaría resaltar como la actuación de los dos actores, porque de hecho en las entrevistas que vi
que cuentan un poco cómo se desarrolla. Esta fue la primera escena que graban y el actor, el que hace de Jimmy, el del adolescente, él realmente no era un actor con experiencia, era su primera vez actuando y esa escena fue la primera que se grabó. Así que él dio todo de él, incluso el bostezo que él hace ahí fue algo que se salió, algo improvisado, algo que ocurrió y lo supieron manejar súper bien. La actriz que estaba haciendo de psicóloga le pregunta si lo está aburriendo y él dice como no, no, pero lo saben manejar súper bien. Hay unos elementos muy importantes y es su énfasis, el énfasis de ella en, en que él cuente cuál es su imaginario sobre la masculinidad, sobre qué hace o a un hombre masculino y qué comportamientos exhiben lo femenino, por ejemplo, y cuál era su opinión sobre el papá. Cada vez que trataban de ella indagar por la opinión de él sobre su papá, sobre el comportamiento de él con su abuelo, la relación del padre con su abuelo, él se sentía incómodo, se sentía atacado y creía que la atención de la psicóloga era más importante en saber sobre el papá que propiamente de él. Así que muestra algunos elementos de querer ser aceptado, de querer agradar, de que necesitaba la validación de la psicóloga, de que él era una persona importante y que su opinión era relevante en esa conversación. Creo que aparte de que la actuación a mí me encantó y creo que es una fue para mí creo que es un episodio bastante importante porque deja ver o entrever algunos elementos psicológicos de base del comportamiento, por supuesto, agresivo, defensivo, y no propiamente para justificar, sino para entender su comportamiento, que entiendo lo hicieron magnífico en este capítulo o en este tercer episodio. Pues yo creo que queda claro también, ¿verdad? Pues yo fui padre de adolescente. Ese tranvía de emociones que viven los adolescentes. Si te acuerdas, pues de momento hay una explosión de agresividad seguida pues de unos momentos de, ¿qué te digo yo? De cariño, de tratar de conectar con la otra persona y cosas, ¿verdad? Que hay un cambio de canal y se cambia de este canal a este y de este al otro en términos de las emociones que nos parece que tiene que ver mucho con los desbalances hormonales de esa etapa, ¿verdad? Del desarrollo humano. Así es. No sé si quiere comenzar con El- episodio, sí, el cuarto episodio. Pues el cuarto episodio, como mencionaste, comienza, ¿verdad? Nos enteramos que el padre del adolescente, pues cumple años ese día. El niño, el joven le hace una llamada corta. Ellos deciden como familia, dentro de la situación que tienen, tener un día normal, tener un día lo más normal posible, pero le habían hecho grafitis los jóvenes de su barrio, le habían hecho grafitis a la camioneta del papá de él, lo cual les dañó el día. Es decir, que a través de eso ellos se dan cuenta de las murmuraciones que hay en el pueblo. De que, por un lado, pues el joven realmente había cometido el hecho y las murmuraciones era de que tenían que ver con el comportamiento del padre. Y la gran pregunta, ¿verdad?, que surge, que se hacen los padres en ese momento es ¿dónde fallamos? ¿Verdad? Y hay toda esta búsqueda, no ya en el joven, sino en los padres, en la crianza, ¿verdad? Esa mirada hacia adentro de que si pudieron haber hecho las cosas de otra forma y por qué no lo hicieron. Y en este episodio también nos enteramos de que el joven había confesado los hechos, ¿verdad? Que verdaderamente, pues en esta época, pues en este episodio, pues se da esa confesión del joven. Que lo que hace es validar, porque es bueno que la audiencia conozca que había una serie de videos donde se veía el acto, ¿verdad?, del joven apuñalando a esta compañera de clase, que realmente ahí surge el tema también del bullying, Jennifer, el tema del acoso escolar,
porque Sí. la joven, al igual que otros jóvenes, habían comentado unas fotos que había puesto el joven y se burlaban de él, ¿verdad? Se burlaban de él y le decían que él iba a ser célibe toda la vida y una serie de cosas por ahí, por ese lado. A mí me está bien fuerte el tema de la crianza, ¿verdad? Porque hay no una recriminación, hay un momento donde los padres dicen, mira, nosotros creíamos que él estaba seguro en su cuarto porque no se exponía a la calle, ¿me entiendes? El proveerle al joven una computadora, el proveerle un equipo de video, pues, de juego de video, pues hace, ¿verdad? Lo tiene fuera de la calle y tenerlo fuera de la calle es tenerlo seguro. Pero ahí nos enteramos que la maldad está llegando a través de las redes, la maldad está llegando a través del computador, ¿verdad? Y la maldad se estaba dando en el cuarto, no en la calle, donde generalmente, pues, a nosotros nos han dicho que está lo malo. No, lo malo estaba llegando a la casa por la pantalla del computador. Tus comentarios, Jenny. Sí, ahí añado elementos como adicional. En este último capítulo, yo creo que el énfasis es los roles familiares, la importancia de la familia y principalmente el modelamiento de los padres hacia los hijos. Aunque en los primeros 3 episodios Eddie Miller se mostró como una persona bien tranquila, los ataques de ira y la forma en la que afrontó a los jóvenes mostraban que en algunos momentos él podía ser muy explosivo ante varias situaciones. De hecho, Jimmy en la entrevista con la psicóloga lo menciona solamente una vez, cuando ella le pregunta que si el papá ha sido agresivo o cómo reacciona. Lo menciona. Otro elemento que también ellos mencionan, y los diálogos son maravillosos, lo que tiene esta serie es que tiene unos diálogos increíbles. Dentro de ese diálogo, lo que usted dijo, ¿no? El cuestionamiento como padres, en que fallamos. A veces se peca por hacer o creer que se hace bien. Yo creo que hay ahí una falta de información, por ejemplo, cuando usted mismo menciona, ¿no? En vez de que esté en la calle, que se encierre en la casa o que darle todos los videojuegos, el computador, todo, y no pensar como la influencia que realmente puede tener o hasta dónde puede llegar la influencia de a quien sigue, que ve los documentos, la información que está consumiendo desde su cuarto. Y cuando la mamá dice que ella a veces veía la luz prendida a la 1 de la mañana y le tocaba para que se fuera a dormir, pero él simplemente la apagaba. Ella no sabía si él se acostaba o se seguía despierto. Son elementos importantes porque yo creo que en medio de tanta tecnología y muchos padres ahorita por la situación tan compleja a veces de vida y los afanes de la vida, los elementos, los aparatos electrónicos como el celular, el computador y todo esto ha sido como un resuelve para la crianza, y hay un elemento quizás de estar presente, ¿no? De poder acompañar a nuestros hijos incluso en situaciones muy incómodas, en abrir la puerta si es necesario, en criar sin miedo, porque a veces pienso que, y esto no lo digo yo, también lo he escuchado de otras psicólogas y psiquiatras que hablan sobre la crianza, eh, en estas generaciones los padres han tratado de no replicar conductas del pasado, de otras generaciones, pero pecan al mismo tiempo por no corregir a tiempo, como por permitir que el adolescente o el niño haga lo que realmente quiere y no propiamente establecer límites, esos límites de hasta qué horas usas el computador, dónde está el computador en la casa, en qué momento haces tus tareas. Y la adolescencia, por ejemplo, en ese caso de Jimmy, que estaba entre los 10 y 13 años, era un adolescente que necesitaba mucha estructura, era un adolescente que necesitaba que le pusieran también límites, de que hubiese una comunicación más abierta para entender lo que estaba pasando. Hay el elemento del bullying que usted menciona también. Si bien es cierto, es un elemento bastante importante y que hace que haya una consecuencia o que los adolescentes reaccionen ante esa violencia que están viviendo, no justifica sus actos, pero creo que también es un elemento y cosa que trata de hacer el escritor, que es Stephen Graham, que es el mismo padre de Jimmy, Eddie Miller,
él trata de contextualizar y de entender cuáles elementos hacen que un niño considerado normal, un niño que se considera normal, que los padres consideran normal, pueda llegar a actuar de la manera que él lo hizo, pueda llegar a cometer un acto criminal. Entonces, este último cuestionamiento yo creo que hace reflexionar, este último episodio hace reflexionar un montón a los padres y a los que no lo somos sobre qué hacer, qué no hacer y qué cuestionarnos al momento de la crianza. Sí, mira, recojo comentarios de algunos profesionales sobre la serie. Tenemos que el psicoterapeuta Noel McDermott destaca la representación realista de la radicalización de los jóvenes en la serie, señalando que refleja casos similares que ha encontrado en su práctica profesional. Enfatiza la influencia negativa de la comunicación en línea misógina y subraya la importancia de la intervención temprana y el diálogo abierto con los adolescentes para prevenir comportamientos violentos, que es lo que mencionabas, ¿verdad? Fíjate que una vez el joven o cualquier persona abre un tema dentro de una de las redes sociales o demuestra interés en un buscador sobre un tema, le va a llegar muchísima información sobre ese tema desde más o menos las mismas perspectivas. Esto lo hemos hablado aquí desde el observatorio con respecto, por ejemplo, a la política, que los algoritmos de las redes sociales te presentan información que entiende el algoritmo que a ti te va a gustar y no vas a ver otras perspectivas a las cuales críticamente te debes exponer. Otro tema que hemos visto, ¿verdad? La psicóloga Claudia Nicolasa analiza la construcción de la masculinidad en adolescentes, enfocándose en cómo el protagonista Jamie percibe a las mujeres como objetos y presas. Relaciona esta visión con un profundo miedo al rechazo y una necesidad de validación masculina, reflejando una masculinidad conflictiva, por no decir tóxica, presente en ciertos sectores juveniles. También nos habla, como hemos traído el tema de los retos de la crianza en la era digital. La psicóloga Catalina Arrazalosa Berio destaca que la serie resuena en la experiencia humana contemporánea, especialmente en las relaciones familiares y los desafíos de la era digital. Señala que adolescencia aborda temas como la vulnerabilidad familiar, la hiperconexión y la desconexión y el ciberacoso. Enfatiza la importancia de un acompañamiento adecuado, lo que mencionaba Jennifer, adecuado durante la adolescencia, considerado como una etapa crucial para el desarrollo de la identidad y la personalidad en la vida adulta. Así es, doctor, y es importante mencionar que no solamente la niñez, es importante todo, digamos, hasta que somos mayores, hasta que ya entramos casi a la universidad, el acompañamiento es muy importante, aún siendo adultos. A veces no nos entendemos, no comprendemos qué está pasando, cómo nos estamos sintiendo, no entendemos nuestras emociones. Es importante buscar una ayuda. Es importante empezar a leer, a escuchar, a buscar cualquier información que nos ayude a entender a nuestros hijos, sean niños o adolescentes, o si planifico ser padre o madre, buscar información que me permita tener algunas herramientas al momento de criar para evitar situaciones, aunque no tenemos todo bajo control, pero por lo menos la información nos ayuda a mantener un poco más de control de la situación. Yo siempre voy a hacer énfasis que esta serie muestra una falta de comunicación realmente abierta entre la familia y una falta de empatía por los cambios emocionales que viven los adolescentes. No se trata de juzgarlos, señalarlos o decir que son malos por ser adolescentes, todos hemos pasado por allí. Se trata de buscar las herramientas para ayudarles a superar esa etapa, porque es cuando más vulnerables estamos en la formación de nuestra identidad, de nuestra personalidad, de nuestro autoconcepto, de nuestra autoestima. Es cuando más vulnerables estamos y donde más ayuda de nuestros padres necesitamos, porque la validación y la empatía que no conseguimos en casa la vamos a buscar afuera.
y vamos a buscar refugio en otras cosas que no son buenas ni saludables, como aquellas que se pueden constituir como un riesgo para nuestra salud física y mental. Es cuando más riesgo hay, así que el acompañamiento de los padres es fundamental. Y aquí, de las cosas que yo leí, traigo 3 libros que no los he leído, pero dentro de toda la información que yo busqué, creo que la gente que nos escucha, que son padres y quisieran leer, hay 3 libros que me llamaron la atención. Uno se llama Solo necesito que me aceptes, la salud mental de la adolescencia, de la doctora Abigail Huertas, es una psiquiatra. El segundo es La generación ansiosa, porque las redes sociales están causando una epidemia de enfermedades mentales en nuestros jóvenes, de Jonathan Haidt. Y el tercero es El cerebro del niño, 12 estrategias revolucionarias para cultivar la mente en el desarrollo de tu hijo, del doctor Daniel Siegel. Y al mismo tiempo, este libro, el último, el del cerebro del niño, tiene también un libro de ejercicios que le ayuda a los padres para poner en práctica. Son herramientas que yo creo que son principales para comenzar a entender, a comprender y acompañar a nuestros hijos. Sí, Jennifer, fíjate, viendo esto desde la óptica de lo que hacemos en el observatorio y nuestra experiencia con el libro que hicimos sobre la revisión bibliográfica de los jóvenes en Puerto Rico, pues aquí hay una gran agenda de investigación, ¿verdad? Yo creo que los psicólogos, los psiquiatras, los sociólogos, tenemos que hacer más como sociedad para conocer a nuestros jóvenes. Fíjate, hacer muchas entrevistas, ¿verdad? Y acuérdate del tercer capítulo con la psicóloga, ¿verdad? ¿Cómo podemos llegar a entender nuestros adolescentes? Yo tuve, ¿verdad? Hace unos años atrás la bonita experiencia de hacer entrevistas con jóvenes, de hacer grupos focales con jóvenes y siempre maravillan a uno, ¿verdad? Obviamente yo soy una persona mayor, pero estaba acompañado por una investigadora joven y creo que logramos una buena conexión con los jóvenes y sacar una información muy valiosa de distintos temas de los jóvenes. No entramos en muchos de los temas que se entran aquí en la serie, pero de nuevo esto para mí plantea una gran agenda de investigación con respecto a los jóvenes. Así es, doctor. No sé si hay algún otro comentario, porque ya estamos acabando como tal este episodio. No, aquellos fueron mis comentarios finales, Jennifer. Ok, magnífico, doctor. Pues como tal, amigos, hemos llegado al final de nuestro programa Desde el Observatorio. Les recordamos que pueden conseguir la retransmisión de este programa y de todos los anteriores en el canal Huellas del Futuro, bajo la playlist Desde el Observatorio o en formato podcast en Spotify. Les agradecemos a todos por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos la próxima semana en un episodio más Desde el Observatorio. Muchísimas gracias. Forma parte de nuestro análisis. Comparte tus opiniones con el panel. Comunícate con nosotros a observatorio.pucpr@pucpr.edu. Desde el Observatorio, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.